verso 41, y dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Segunda a Crónicas, capítulo 6, verso 41. Vive Jesús para siempre. Nuestro Dios y Padre celestial, ante tu presencia venimos a través de Jesucristo a expresar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor por usted y a reconocer su aprecio, su amor, su cariño hacia nosotros. Lo alabamos, lo bendecimos y lo engrandecemos. Queremos que a través del Espíritu Santo usted pueda bendecir nuestras vidas y llenarlas de esa gracia y de esa bendición que solo usted tiene para el hombre y la mujer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vive Cristo para siempre. Quiero comenzar diciendo que a través de todos los años, desde que el hombre lleva sobre la tierra, siempre ha habido una campaña de desprestigio contra Dios. Vive Jesús para siempre. Desde los albores de la creación, ya el hombre manifestaba su contrariedad, manifestaba su desavenencia para con Dios y manifestaba también el reproche, manifestaba la exasperación en contra de Dios. Solo que iba pasando de persona a persona, de familia en familia, y es por eso que casi no se sabía de las personas, mujeres y hombres, que manifestaban su descontento hacia Dios. Pero desde que el mundo logró ser globalizado a través de las redes sociales, a través de la radio, de la internet y de todo lo que compone las redes sociales, es entonces que nos quedamos alarmados, que no son unos pocos, sino que son millones y millones y millones los seres humanos que blasfeman contra Dios, que se quejan contra Dios, que están en una contrariedad absoluta, y es aberrante lo que uno puede enterarse a través de los medios de mujeres y hombres hasta dónde ha llegado su descontento y su desacuerdo con Dios. Y eso es preocupante, obviamente, porque no faltan las mentes incautas, no faltan los seres humanos ignorantes que pueden comerse y pueden alimentarse de todo lo que fluye a través de las redes sociales. Vive Jesús para siempre. Y es también de anotar que desde la antigüedad el hombre siempre ha querido culpar
a Dios. La criatura culpando a su creador y su creador soportando con paciencia a la criatura. No hemos conocido una persona con una capacidad de aguante como lo es Dios. Una persona con la capacidad de tener paciencia como Dios. Santo su nombre para siempre. Y eso definitivamente se debe a esos atributos, a esas bendiciones que solo Dios puede poseer, como por ejemplo el Dios de bondad. Alabanzas al que vive para siempre. Veía a una persona que ya es muy mayor de edad y se está volviendo famoso a través de YouTube y se atreve a expresar con una frialdad impresionante el concepto que tiene de la palabra de Dios y lo da por sentado. Y se atreve a decir qué es real y qué es solo historietas. Y lleva a la palabra de Dios a llenarla de solo historietas que están ahí por estar ahí, pero que no son reales, convincentes, diáfanas y claras. Mientras observaba a ese falso maestro, venía a mi mente hasta dónde llega la criatura muerta en delitos y pecados a opinar y a establecer qué es verídico y qué no lo es. Santo el nombre del Señor. Pero cuando uno conoce las cosas por el principio, entonces ya es diferente. El Espíritu Santo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo puede una persona destituida de la gloria de Dios atreverse a enseñar con tanta frialdad a través de las redes sociales qué es palabra de Dios y qué no es? Se queda uno ensimismado, se queda uno con la boca abierta de ver cómo estas criaturas, estos seres humanos, sin tener un nuevo nacimiento por ninguna parte, sin haber conocido a Dios, estando muertos en delitos y pecados, se atreven a cosas semejantes. Vive Jesús para siempre. En primer lugar, los muertos no tienen por qué hablar. Los muertos no tienen por qué opinar. No es normal que una persona muerta en un ataúd se ponga a hablar. Eso no es normal. Y si lo hiciera, estaríamos ante algo
terrorífico que pondría los pelos de punta y haría que la gente saliera desbandada al escuchar a una persona muerta hablando desde el ataúd. Y la Biblia lo enseña, que el hombre está muerto en delitos y pecados. Bien dijo el Espíritu Santo: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mi palabra? Si te las echas a tu espalda, si aborreces a Dios, si no has tenido un encuentro con Dios, si no has tenido una experiencia con Dios, no puedes hablar de Dios. Cristo vive para siempre. Todos los seres humanos que tienen la dicha de tener una experiencia con Dios pueden ahora sí decir que Dios es amor, que Dios es sabiduría, que Dios es bondad. O como decía una niña hace años atrás, Dios es una elegancia. Nadie puede decir que Dios es una elegancia a menos que lo haya conocido previamente. Cuando Caín se atrevió a confrontar a Dios, como por ejemplo, ¿dónde está Abel tu hermano?, le pregunta Dios con toda bondad. A lo que responde: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No es la forma de la criatura hablarle a su Creador a menos que no lo conozca. Cristo vive para siempre. Y cuando el Señor le dice que va a tener que vivir errante y que va a tener que ser echado del seno de la familia, se atreve a decir: grande es mi castigo para ser soportado. Pero era que antes ya eso había sucedido. Mientras el hombre estaba en el estado de santidad que el Creador lo había hecho, no pasaba nada. Todo era una elegancia, todo era una bendición. Y era tan profunda la bendición que tenía el hombre y la mujer, que dice la Biblia que Dios venía por las tardes a conversar con ellos. Dios se sentaba a platicar con ellos y eso era asombroso. Eso era extraordinario. Cuando se había visto que el Creador de los cielos y la tierra se sentase a hablar con su criatura? Nunca. Pero Dios venía y compartía con el hombre y compartía con la mujer y hablaban de muchas cosas, como por ejemplo: quiero que tengas la bondad y le coloques nombre a todos los animales. Quiero que ustedes los dos señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias de la tierra. Si es un Dios que tiene una relación profunda con la criatura. Y la criatura siente un profundo respeto a su Creador. ¿Por qué?
porque estaban en el estado en que Dios los había hecho, que era un estado de santidad, un estado de pureza. Pero cuando el hombre falla, cuando el hombre transgrede, cuando el hombre peca, cuando el hombre se rebela, inmediatamente el hombre da unas manifestaciones de que algo muy grave ha sucedido y sacudido los cimientos de su vida cristiana. Y en esta ocasión, cuando Dios viene a lo que venía siempre, a tener un coloquio, a tener una reunión, a tener una conversación, ahora Dios se encuentra que el hombre no lo está esperando. Ya el hombre no estaba esperando esa reunión. Ya el hombre no estaba esperando a su maravilloso Creador. El hombre ya no estaba esperando a la maravillosa persona que disfrutaban. Ahora Dios se encuentra que en el lugar donde se reúnen no hay nadie. No está el hombre, no está la mujer. Y dice Dios, aquí tuvo que haber pasado algo. Aquí tuvo que haber sucedido algo, porque lo que está sucediendo no es normal. Algo extraño sucedió, algo extraño pasó, pero vamos a averiguarlo. Dios llega a su lugar y levanta su voz y dice, ¿dónde estás tú? Escúcheme. Y dentro del monte va saliendo un hombre con un poco de hojas de higuera por delante y por detrás. Y va saliendo una linda dama con un poco de hojas por delante y por detrás. Digo, Dios, ¿qué pasó aquí? Si yo tenía dos personas maravillosas, yo tenía dos personas extraordinarias, y ahora estas dos personas maravillosas, estas dos personas extraordinarias, ¿por qué se visten así tan raro? ¿Por qué asumen esa actitud? ¿Por qué cogen hojas de los árboles y están cubriendo su cuerpo? ¿Qué ha pasado? Entonces Dios pregunta, bueno, y por favor, al que alguien me diga, ¿qué pasó aquí? Y la señora estaba así, con el pelo tirado por encima, le tapaba la cara, y ella estaba así. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué están bravos? ¿Les hizo algo Dios? ¿Los lastimó Dios? ¿Los hirió Dios? ¿Los maltrató Dios? ¿Los insultó Dios? ¿Los irrespetó Dios? No. Alabado el nombre del Señor. ¿De qué pasó ahí? Y yo pregunto, bueno, por favor, que alguien me explique qué está pasando aquí. Que alguien me explique qué está pasando aquí. Y entonces ese señor, con cara de pocos amigos, levantó la cabeza. Por primera vez señaló a su Creador y dijo, la mujer que tú me diste por compañera. Cuando el hombre por primera vez levanta el dedo contra Dios, lo levanta para señalarlo. Lo levanta para culparlo. Lo levanta para decirle, usted es el responsable de que yo tenga una loca por mujer.
Alabanza al que vive para siempre. Pero por favor, miren para acá. ¿De dónde sacó el primer hombre ese comportamiento? ¿De dónde sacó ese rostro? ¿De dónde sacó esas palabras tan agrestes, tan selváticas? ¿De dónde? La sacó de lo que había pasado en su corazón. ¿De dónde la sacó? De lo que había pasado dentro de su vida, producto del pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace que el hombre sea agresivo con Dios? Dígalo duro. Su pecado. ¿Qué es lo que hace que el hombre sea altanero con Dios? ¿Su pecado? ¿Qué es lo que hace que el hombre le falte al respeto a Dios? Su pecado. Entonces, si es el pecado, Dios no es responsable del comportamiento del hombre. Dios no es responsable. Coma zapallo 15 días y a los 15 días sus cachetes son amarillos, sus ojos amarillos, sus labios amarillos. Es una buena recomendación para los que quieren cambiar de color. Alabanza al que vive para siempre. Entonces, el problema no está en Dios. Cuando Dios le pregunta a la señora, por favor, señora, usted que son más amables, porque es que las mujeres son más amables, son más lindas las mujeres. Usted no ve que las mujeres, hasta su forma de hablar es diferente. Son nobles por donde le busque. Alabado el que vive para siempre. ¿Usted me puede explicar qué le pasó a ese? ¿Usted, señora, me puede dar una explicación? Oiga, y agarró el pelo y lo echó para atrás. Y se quedó mirando también con rabia a Dios. Ay, Padre, esa mujer tan linda, tan noble, tan bella, ahora también está así como... Y le habla y le dice: ese mugre de serpiente me engañó. Alabanza al que vive para siempre. Entonces Dios no encontró una respuesta convincente. Dios no encontró nobleza en el hombre. Dios no encontró bondad en el hombre. Pero Dios no se espelucó por eso. Dios no se espelucó por eso. Dios no perdió su esencia por eso. Dios no perdió su dignidad por eso. Dios seguía siendo lo que es: Dios de bondad. Aleluya. En algunas de las clases lo vimos, que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no se tuerce. Dios no se revela. Dios no se sale por la tangente. Dios es fiel, firme, estable, inmutable. Dios es una elegancia. Que para hablarle a Dios así, se necesita estar caído. Para hablarle a Dios así,
se necesita ser transgresor. Se necesita estar bajo una influencia poderosa del maligno para que alguien se atreva a levantar su mano y manotearle a Dios y señalar a Dios. No lo puede hacer de una forma natural, tiene que hacerlo influenciado por un mensajero que se llama Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces ahora Adán y Eva están bajo la influencia de Satanás. Entonces la pregunta es, ¿los dijo Dios por eso? Dijo Dios, aquí se acabó esto, apaguen y vámonos, que se cumpla mi palabra, que se mueran y fuera. No, dijo Dios, comenzó la brega con lo que acabé de crear. Comenzó la batalla. Comenzó la pelea. Vive Jesús para siempre. Y eso pasó a otro plano. De ahí en adelante, el hombre siempre ha estado bajo la influencia del tentador. Pero en ese otro plano, escúcheme bien, Dios jamás ha dejado que ese pequeño río que sale de su grandeza, que se llama bondad, caiga sobre algunos. ¿Es para todos? Sí, pero solo baña a algunos, solo riega a algunos. ¿Se acuerdan? Aquí está la presencia de Dios, hermano. ¿Se acuerdan de los dos señores que vinieron a la presencia de Dios y que uno manoteaba y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan del otro que no se atrevía ni a levantar su rostro a Dios, sino que golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio. Oiga, señores, qué actitud, qué actitud. Esa actitud la asumen los pocos que les está cayendo la bondad de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, aunque sea para todos, pero solo la pueden disfrutar los que reconocen que nosotros somos los únicos responsables de nuestra condición espiritual y que Dios no tiene la culpa de que el mundo esté con las patas para arriba. El mundo se perfila hacia un gobierno mundial y ya estamos viendo los coletazos del gobierno mundial. Ya lo estamos viendo. Ya estamos sintiendo el ventarrón que está sacudiendo. Alabanza al que vive para siempre. Ya estamos sintiendo el vendaval del gobierno mundial. Pero ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo eso, que el Señor Jesucristo está a las puertas, que el Señor Jesucristo volverá, que el Señor Jesucristo vendrá y que el Señor Jesucristo, aleluya, es y seguirá siendo una persona extraordinaria. Alabanza al que vive para siempre. Entonces, ¿por qué el hombre es hostil? ¿Por qué el hombre blasfema? ¿Por qué el hombre se comporta como se comporta? Por la perversidad que se apoderó
de su corazón, por la perversidad que corre por sus venas, por la perversidad que se recrea dentro de su vida. Por esa perversidad es que el hombre actúa de esa forma y de esa manera para con Dios. Pero que eso no altera, ni podrá alterar que Dios siga siendo un Dios de bondad. Alabanza al que vive para siempre. Y oiga con cuidado. Es por eso que este maravilloso hombre de Dios llamado Salomón le dice a Dios en su segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 41: oh Jehová Dios, aleluya, nadie puede hablarle con respeto a Dios a menos que lo conozca. Nadie puede ser sensible en la presencia de Dios a menos que lo conozca. Nadie puede ser tierno y delicado con Dios a menos que le conozca. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Habita en esta casa que te hemos construido. Queremos que habites tú. Queremos que habites el arca de tu poder. Queremos que habite en este santuario tu presencia. Te deseamos, te anhelamos, te necesitamos. Creemos en ti, te hemos preparado morada. Oh Jehová Dios. Y luego dice: sean vestidos de salvación tus sacerdotes, sean vestidos de salvación los que ministran en tu presencia, los que aceptas en tu presencia. Y tus santos se regocijen ¿en qué? En tu bondad. ¿Sabe qué es lo extraordinario de esto? Que la iglesia tenga un Dios bondadoso, un Dios de bondad, un Dios tan delicado, tan tierno, que cuando se dirige hacia los que lo aman, lo hace en un lenguaje, lo hace en un ambiente tan maravilloso, tan, aleluya, tan espiritual, que eso marca a las personas para que lo amen. Dios no es irrespetuoso con nadie. Dios no es grosero con nadie. Dios no es altivo con nadie. Cuando él vio que Caín tomó el camino sin retorno, le dijo: si hicieres bien, no serás enaltecido. Si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Y él vio que Caín se iba. Él vio que Caín se salía de sus manos.
pero aún sabiendo que algo se estaba arrancando de él. Mire, hermanos, la gente cree que los únicos que sufrimos somos los mortales. La gente cree que los únicos que sufren es el pueblo de Dios, las madres evangélicas, los padres evangélicos, aleluya, que son los únicos que sufrimos el dolor. No, no. Usted puede imaginarse el dolor que se produjo en el Creador cuando vio que lo más maravilloso que había creado se acababa de torcer. Que lo más lindo que había salido de él se acababa de torcer. Y se torcía por la influencia del exterior. Alabanza al que vive para siempre. Eso por colocarle un solo ejemplo. Pero usted puede haberse imaginado el dolor que Dios sintió cuando tuvo que echar de arriba a uno. Aleluya, que cuando el Señor lo tocaba con su gloria, resplandecía. Irradiaba una luz extraordinaria. ¿Y usted cree que Dios no sufría cuando veía a ese ser maravilloso, a ese ser extraordinario, sembrándole cizaña a la tercera parte de sus ángeles? ¿Usted no cree que Dios sufría? ¿Usted no cree que Dios sufre cuando un miembro de la iglesia comienza como la serpiente a sembrar veneno en otros hermanos de la iglesia? Lindos, sencillos, amados, llenos de fe, de gracia, pero que la serpiente a través de alguien les siembra cizaña en su mente y en su corazón. Y después de esas personas que eran maravillosas para adorar, para servir, ven a los demás miembros de la iglesia, cuando los ven así, con rabia, con desprecio. Y aún cuando ven al pastor que por años los ha alimentado, lo ven así. ¿Qué hace esa cosa aquí todavía? ¿Qué pasó ahí? Alabanza al que vive para siempre. Cristo vive, hermanos. En el libro de Nehemías, capítulo 9, Cristo vive para siempre. Un poquitico más adelante de donde estamos. Cristo vive. Segundo de Crónicas 9. ¿Sí? Perdón. Libro de Nehemías, capítulo 9. Verso 25. La palabra del Señor dice: y tomaron ciudades fortificadas, y tomaron tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien. Heredaron cisternas hechas, heredaron viñas, heredaron olivares y heredaron muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, ay santo, y se deleitaron en tu gran bondad. Alabado el que vive para siempre. Entonces, ¿hacia dónde lleva la bondad
a las personas que los cobija la gracia del Espíritu, ¿a dónde los lleva? A ver, porque nosotros como iglesia, si no cambiamos la manera de pensar, no vamos a cambiar la manera de vivir. ¿A dónde lleva ese Dios de bondad a esta congregación maravillosa? ¿A dónde la quiere llevar? La quiere llevar a que usted de una forma individual, a que usted como familia, a que usted como colectivo, a que usted como pueblo de Dios vaya y entre ¿a dónde? Y entre a tomar, a poseer, a adquirir, aleluya, las cosas que Dios ha decidido poner, colocar, entregar en sus manos, heredades, casas llenas de todo bien, cisternas que otros labraron, cisternas que otros cavaron, pozos de agua que otros sudaron, usaron herramientas extraordinarias, encontraron aguas maravillosas y Dios te las entrega a ti. Pero ¿cuál es la finalidad de Dios querer bendecir la iglesia? ¿Cuál es la finalidad de Dios querer bendecir tu vida? Haga un pequeño recuento de cómo usted era antes de llegar a los pies de Jesucristo y ahora observe cómo está su condición y hacia dónde Dios lo lleva. Y hacia dónde Dios lo lleva. A usted y a mí. ¿Hacia dónde Dios nos lleva? Dice la Biblia, aleluya, en el verso 25, a tierra de viñas, de olivares, a árboles muchos, frutales, para que coma, se sacie y se deleite en la bondad de Dios. La bondad de Dios viene para bendecir, pero la persona a la cual Dios le manifiesta esa bondad, Dios ¿qué desea? Que esa bendición material no lo aparte de serle fiel. Que esa bendición material no lo vuelva agresivo, no lo vuelva prepotente. Que al contrario, esa bondad cuando se manifiesta en bendiciones materiales para nuestra vida, nos impulse a nosotros, se convierta en el combustible, se convierta, aleluya, en el trampolín para deleitarnos en un Dios de bondad, en un Dios maravilloso, en un Dios extraordinario, en un Dios glorioso. ¿Cuántos podemos brindarle un aplauso a ese Dios extraordinario? Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. ¿Por qué usted tiene ríos de agua viva? ¿Por qué usted tiene la presencia de Dios? ¿Por qué usted tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué usted tiene el nombre escrito en el libro de la vida? ¿Por qué sus pecados fueron perdonados? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque sobre ti y sobre mí se ha manifestado la bondad de Dios. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Adórelo. Entonces cuando decimos que Dios es un Dios de bondad, estamos diciendo que del corazón de Dios sale un pequeño río de bondad. Escúcheme con cuidado. Sale un pequeño río de bondad con una sola misión específica: traer felicidad a la familia, traer felicidad al hombre, traer felicidad a la mujer, traer felicidad a la raza humana. Pero ¿por qué la raza humana te ve a ti como el opio de los pueblos? ¿Por qué la raza humana ve a la iglesia de Cristo como un problema? Porque no pueden entender que esa bondad que se ha derramado sobre nuestra vida también es para ellos. ¿Y por qué no se manifiesta en ellos? Porque se necesita reconocer que los que fallamos fuimos nosotros. Amigo que me ves por las redes sociales, que el que fallaste fuiste tú. Dios no ha fallado. Y mientras el hombre no admita que ha fallado, nunca va a estar listo para que el Dios de bondad le mande su pequeño río. Digo su pequeño río porque es que son miles de ríos los que salen de Dios. Pero este pequeño río de bondad está dirigido hacia tu felicidad, para que tú seas feliz, para que tu mujer sea feliz, para que tus hijos puedan ser felices. ¿Sabe por qué? Porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y la bondad de Dios no te va a alcanzar a menos que bajes tu cabeza. A menos que bajes tu cabeza y digas: Dios, yo soy el único responsable de mi condición. Tú eres bueno. Tú sigues siendo Dios. Un hermano me decía esta mañana: el mar sin peces seguirá siendo mar. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. No es Dios el que necesita a la criatura, es la criatura la que necesita disfrutar a un Dios de bondad. Dios no es malo como tú piensas. Dios es bueno. Alabanzas a su nombre para siempre. Veamos. Libro de los Salmos, capítulo 27. Verso 13. Libro de los Salmos, capítulo 27, verso 13. Hermano, este es para uno irse en llanto. Este es para uno irse en llanto, para uno irse en quebrantamiento. Dice:
hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que Dios ha metido en lo más profundo de nosotros? En que sabemos que Dios es un Dios de bondad y que el creer en ese Dios de bondad nos va a llevar a nosotros a no desmayar. Iglesia de Jesucristo, si nos podemos inspirar en ese Dios de bondad, no vamos a desmayar. No vamos a desmayar. No fuimos traídos aquí para desmayar. No nos han traído aquí para quedar postrados en el camino. Hemos sido traídos aquí para que disfrutemos la bondad de Dios. ¿En dónde vamos a disfrutar la bondad de Dios? La bondad de Dios no la vamos a disfrutar en el cielo. La bondad de Dios la vamos a disfrutar en la tierra de los vivientes. En la tierra de los vivientes es que podemos disfrutar la bondad de Dios. Es obvio que cuando despertemos a su semejanza no vamos a disfrutar la bondad de Dios. Vamos a disfrutar a Dios en toda su esencia. Pero ¿para qué es este río de bondad? ¿Para qué es este pequeño río de bondad? Este pequeño río de bondad es para que los mortales disfrutemos a Dios en la tierra de los vivientes. Es aquí donde podemos disfrutar la bondad de Dios. Póngase de pie, levántele las manos. No para manotearle, no para culparle, no para decirle que por su culpa estamos en esta condición que estamos. Extiéndale las manos y dígale: yo soy el único responsable de no disfrutar la bondad tuya. Hable con Dios. Padre, gracias por tu maravillosa palabra. Tu palabra es extraordinaria. Tu palabra es fuera de serie. Tu palabra es espíritu. Adórelo. Y ralabashamara. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a morir sin disfrutar la bondad de Dios? Te voy a hacer disfrutar la bondad de Dios. Aleluya. Dios va a hacer que disfrute su bondad y que te deleites en Dios. ¿Has perdido algo que te ha dolido? No te preocupes, Dios también lo ha perdido. Dios ha perdido más que tú. Ay, santo. Lo que tú crees que has perdido, no lo has perdido. Atrévete a creer. Marta y María estaban 100% seguras que habían perdido a su hermano. Y estaban seguras que su hermano era de 4 días y que ya hería. Pero ahí llegó el que dijo: quiten la piedra.
Ahí llegó el que dijo: lo que tú estás pensando 100% que has perdido, no lo has perdido. Aquí está el que le puede hablar a los muertos. Aquí está el que le puede hablar a los muertos. Tú deleítate en el Dios de bondad. Y dile a ese río de bondad que vaya, redirígelo a tu familia. Redirígelo a los tuyos. Y dile a los tuyos que hay un río de bondad sobre ellos. Oiga, yo siento que Dios está aquí. Yo sé que aquí está el Dios de bondad. Gracias, Señor. Bendice de una manera extraordinaria cualquier parte del mundo donde esta palabra está siendo creída. Haga milagros. Mueva su gracia en el nombre de Jesús.